Bienvenidos todos. Este es un programa en el que vamos a implementar una comunicación serial por el protocolo WARD entre una FPGA y LabVIEW. Pero antes de empezar con lo que es la programación en LabVIEW, es importante saber lo que es la comunicación serial. Voy a tratar de dar un pequeño repaso, no es totalmente profundo, pero al menos servirá para agarrar un poco las bases. Para empezar, ¿qué es WARD? WARD es un receptor transmisor asíncrono universal, eso significa, y es un protocolo de comunicación asíncrona que funciona para entablar un sistema de comunicación en serie. Pero, ¿qué es un sistema de comunicación en serie? Ok, imaginemos que queremos enviar 8 bits de datos. Como se puede ver aquí, esos son los 8 bits que queremos enviar. Pero como debemos de medir diferencia entre voltajes, necesitamos un cable que sea la referencia, que en este caso es la Tierra, el GND. Además, existen casos en los que el dispositivo 1 tenga que alimentar al dispositivo 2, porque este no va a tener su propia fuente de energía. Así que habrá que agregar otro cable más. En este caso serían 8 cables más otros 10 cables. Resulta un poco tedioso, ¿no? Ahora imaginemos una transmisión de 16 bits. Pues ahora son 16 cables más los 2 extra que ya expliqué. La referencia y la alimentación. 18 cables. Mucho, ¿no? Ahora imaginemos una de 32. 34 cables. La verdad no vale la pena. Como se puede ver, resulta muy complicado por la enorme cantidad de cables utilizados, pues el hardware del dispositivo 1 y el dispositivo 2 resultaría demasiado costoso. Además, por la enorme cantidad de cables utilizados, la comunicación paralela puede tener problemas de ruido y no se podrá comunicar a elementos en los que estén en distancias grandes. Entonces, la comunicación serial resulta más conveniente, pues su hardware es mucho más barato, puede enviar información de forma más confiable y se puede enviar esa información a distancias grandes y utilizando pocos cables. Así que aquí tengo un ejemplo de lo que es la comunicación serial. Imaginemos que queremos hacer una comunicación entre el dispositivo 1 y dispositivo 2 en la que vamos a enviar 8 bits. Vamos a enviar los 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último bit. Como se puede ver, los bits se mandan de uno en uno, del dispositivo 1 al dispositivo 2. Esta forma de enviar se denomina serial, como ya lo dije antes, y hay un pequeño detalle. ¿A qué velocidad se hace esto? O mejor dicho, ¿cómo se pueden entender los dispositivos 1 y dispositivo 2? Pues para que se puedan poner de acuerdo estos dos dispositivos existe la comunicación serial síncrona y la comunicación serial asíncrona. La comunicación serial se puede dar entre un dispositivo, un microcontrolador o una FPGA o algún otro dispositivo. En nuestro caso vamos a utilizar una FPGA. Y el dispositivo 2 que vamos a utilizar es una computadora con LabVIEW instalado. Por algo es universal, es muy fácil de implementar y puede servir para distintos tipos de dispositivos. Ahora, la comunicación asíncrona es aquella en la que no hay coordinación entre tiempo de transmisión. Los dispositivos tendrían sus propios relojes y estos medirían el ancho de cada bit. Además, se reajustarían según la señal que entra. En mi caso, pues es mucho más fácil decir que la comunicación asíncrona es la que no tiene cable de reloj y la comunicación síncrona la que sí lo tiene. Pues esta es en la que existe justamente eso, una sincronización entre relojes entre ambos dispositivos. La comunicación WARD funciona de esta forma. Enviamos 8 datos que se pueden ver aquí, datos 7, 6, 5 hasta el 0. Son 8 bits. Para enviar esos bits hay que avisarle al otro dispositivo que le vamos a enviar un bit. Así que para eso está el bit de inicio. En el momento que le mandamos el bit de inicio, el otro dispositivo tendrá tiempo para prepararse, comenzar a leer los datos. Tendremos un último bit, que es el bit de parada. Este bit nos sirve para avisar al receptor que hemos terminado la transmisión. Así que esta es la forma en la que enviamos los datos. Así que ahora vamos a ver una pequeña introducción sobre lo que es la programación en LabVIEW. Bueno, ¿qué tal? Este es un tutorial para aprender a hacer la tarjeta de adquisición de datos con una FPGA en un software diseñado en LabVIEW. Lo primero que nada, abrimos nuestro programa, aquí ya lo tenemos abierto. Nos vamos aquí a File y New Bay, que significa nuevo instrumento virtual por sus cifras en inglés. Entonces nos salen estas dos pestañas con el comando Control T. Vamos a abrirlas equitativamente, 50 y 50 el, eh,
de la pantalla a cada ventana. Y lo primero que vamos a hacer es aprender a diferenciar entre controladores e indicadores. Para esto nos vamos aquí al panel frontal. Las dos ventanas se llaman panel frontal y diagrama de bloques. Entonces nos vamos aquí al panel frontal. Con el botón derecho del mouse le picamos y nos van a salir estas carpetas que son todos los controles que tenemos disponibles. Nos vamos a la carpeta de numeric y vamos a sacar el numeric control. Lo colocamos, le ponemos dato de entrada. Luego vamos a la misma carpeta y ahora vamos a sacar el indicator. Dato de salida, ¿no? Entonces, tenemos el control y el indicador, y como se ve en el diagrama de bloques, se reflejan los dos de manera de un bloque de control y de un bloque de indicador. Chance a ustedes les salga diferente, chance a ustedes les salga de esta manera, pero nosotros tenemos configurado la view para que nos salga los recuadros de esta manera, para que así no marquen tanto espacio en nuestro diagrama de bloques. Ahora, esto lo vamos a conectar. Como ven, el control tiene el puerto del cable para conectarse del lado derecho y el indicador tiene el puerto para conectarse al cable del lado izquierdo. Entonces vamos a correr el programa. No vamos a correr nada más una vez, sino continuamente. Run continuously, le vamos a picar. Y aquí en el control tiene unas flechas de arriba para abajo para subir o bajar el valor. Tenemos el 0, tenemos el 1, 2, 3, y conforme vamos subiendo, el valor se va reflejando aquí en el indicador. Podemos cambiarle también 200 o 2000 y se va a reflejar. Entonces, esas son las diferencias entre un controlador y un indicador. Ahora también hay otros tipos de indicadores. Por ejemplo, este nada más es un indicador numérico, pero nos vamos aquí a la carpeta de graph, a waveform, sacamos un waveform chart, que es un graficador, y este es otro tipo de indicador. Como ven, tiene el puerto para conectarse del cable del lado izquierdo, igual que el pasado. Lo conectamos el valor de 2000 se va reflejado aquí en la gráfica. Lo podemos cambiar a, no sé, 8000 y sube y se ve reflejado aquí en la gráfica. Ahora, lo siguiente sería ver nuestro ciclo while. Vamos a borrar esto. Hay algo llamado, aquí nos vamos al panel, al diagrama de bloques, con clic derecho, estructuras, y aquí tenemos el while loop. Lo sacamos. El while loop es muy ocupado en cuestiones de programación. Si alguna vez han ocupado Arduino, el void loop, la parte de void loop de Arduino, que es la parte del programa que se ejecuta y se ejecuta y se ejecuta y se sigue ejecutando, pues es algo parecido a esto. Lo que está dentro de este bloque se va a estar ejecutando hasta que ustedes presionen el stop, que ustedes van a configurar, y se deja de ejecutar para continuar con lo que sigue del código. El código de aquí, de LabVIEW, siempre se ejecuta de izquierda a derecha. Siempre lo que hay de acá, de esta parte del código, va corriendo de izquierda a derecha hasta acabar. En el while loop vemos que tenemos dos bloques, el I, que es el loop iteration, y que es un stop. En LabVIEW son muy importantes los colores para identificar qué tipo de valores. Si nos vamos aquí otra vez, damos clic derecho, vemos aquí que hay tres carpetas aquí ordenadas juntas. Está numeric, booleano y string. ¿Qué son? Son el tipo de datos y el tipo, las operaciones para los tipos de datos. Por ejemplo, aquí en numeric, que son números, vaya, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Aquí tenemos todas las operaciones que se deben de tener, y se identifican los valores de tipo numérico, ya que son de color o azul o naranja. Aquí a la carpeta de booleanos nos vamos y vemos que aquí tenemos las operaciones AND, OR, exclusive OR, NOT, etc.
Estos son verdadero, falso, sí, no, ceros y unos, bits, etcétera. Los valores son de color verde. Y los strings, que son constantes de tipo de texto, se ven reflejados aquí de tipo rosa. Es algo muy importante que se debe tener en consideración cuando se está programando en el software de LabVIEW. Entonces, aquí como ven, el i, que es el loop iteration, en realidad es el número de veces que se ha ejecutado un programa, nos manda un número, y es el número de veces que se ha ejecutado ese programa. Entonces, como ven, es un color azul, por lo tanto representa un valor numérico. Y aquí en el stop es el I, como ven ustedes, es el puerto del cable está del lado derecho, por lo tanto nos está diciendo que es un control. Por el otro lado, el stop es color verde y aparte tiene el puerto del lado izquierdo. Esto, por lógica pasada, nos diría que es un indicador, pero en realidad no, es un ejecutor. Dependiendo de lo que le llegue, va a hacer o no una cierta función. En este caso va a dejar correr el programa o va a parar el programa. Y como ven es de tipo booleano, o sea, es un 0 o un 1, un verdadero o un falso. Nos vamos aquí al puerto, damos clic derecho y le ponemos crear un control. Esto lo que nos va a hacer, nos va a crear algo para que aquí en el panel frontal, que es la interfaz del usuario que va a estar ocupando para estar manejando el programa o en este caso la FPGA, nos va a crear aquí un control que se representa como un pequeño botoncito que se puede presionar o soltar. Entonces, tenemos nuestro control del stop que va a frenar todo lo que tengamos acá adentro. Y un pequeño ejemplo de cómo funciona el while loop. Vamos a ocupar nuestra interaction loop, que como les dije es un valor numérico que nos manda cada vez que se haya ejecutado el programa. Entonces aquí en el panel frontal nos vamos a graph, sacamos un waveform chart y lo ponemos para que sea el indicador del valor que está aquí saliendo del iteration loop, ¿no? Lo conectamos y lo corremos ahora sí. No activamos el run continuously ya que nuestro while loop está haciendo la función de correr continuamente el programa, no solo una vez. Entonces le ponemos run y como se ve en la gráfica se va mostrando los valores que nos va sacando el i. Déjame pararlo. Este es el número de veces que se ejecutó. Como ven, es un valor arriba de los 7 dígitos. Esto es debido a que el LabVIEW corre a la velocidad de nuestro procesador. Por lo tanto, en muy poco tiempo genera muchos datos o se ejecuta muchas veces este programa. Lo que vamos a hacer, déjenme arreglar esto. Aquí nos vamos a 100 y aquí le ponemos un 0. Con clic derecho le ponemos que el auto scale lo desactivamos y ahora sí siempre se va a quedar de 0 a 100, no importa lo que se haga, no importa si el valor va más allá del 100, siempre se va a quedar en ese rango de valores. Y ahora, para arreglar esto que se ejecuta muchas veces en un poco rango de tiempo, lo que vamos a hacer es aquí con clic derecho, nos vamos a esta carpeta que dice timing. En esta existe un bloque de función que se llama wait y como ven entre paréntesis tiene ms simbolizando que el valor que se le meta para la espera del programa va a ser en milisegundos. Lo ponemos dentro del while loop y de aquí en el puerto que tiene del lado izquierdo ponemos clic derecho y creamos una constante. Como se ve, la constante no se ve reflejada en el panel frontal, ya que es una constante y el usuario jamás la va a poder cambiar, entonces no es necesario que se refleje aquí. Nada más en en el diagrama de bloques. Vamos a poner que sea de 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Volvemos a ejecutar. Y como se ve, aquí va corriendo el programa y poco a poco va subiendo la recta, indicando el número de veces que se ha ejecutado el programa. Bueno, ya sabiendo esto,
vamos a pasar ahora sí a desarrollar nuestro programa. Para crear nuestro programa, primero que nada vamos a necesitar nuestro ciclo while. Lo primerito y lo más importante que se debe hacer es crear el control de stop, aunque en un rato vamos a modificar esto un poco para que sea completamente funcional y no tenga ciertas restricciones debido al programa que vamos a hacer. Ya que tenemos nuestro control de stop, lo primero que se debe hacer va a ser la comunicación con la FPGA, y esto lo vamos a lograr a través del puerto USB. Y LabVIEW, para leer el puerto USB, tiene unos bloques de función llamados VISA. Entonces, con ayuda del comando control más barra espaciadora, nos va a salir aquí un pequeño buscador y aquí ponemos VISA, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es VISA Configure Serial Port. Este bloque lo que nos va a hacer es configurar todo lo que necesitamos para que el programa sepa de qué puerto viene la información, cómo viene cifrada, en cuántos bits, etc. Entonces, ponemos con el comando control más H y tenemos que aquí nos sale un recuadrito. Este recuadrito lo que hace es nos muestra las funciones y las conexiones de cada bloque. Ponemos nuestro cursor encima del bloque de VISA Configure Serial Port y aquí tenemos que tiene el puerto de VISA Source Name, que sería el puerto de donde va a leer los datos de entrada. Tenemos el segundo puerto, es la velocidad en baudios, los bits por segundo que va a estar leyendo. Los bits de la información que le está llegando, etcétera, ¿no? Vamos a empezar a configurar. Aquí en el primer puerto le creamos un control y aquí en el panel frontal se ve reflejado. Luego nos vamos al siguiente, que es la velocidad en baudios. Creamos una constante, ya que ese no se va a mover jamás. Y 9600 baudios lo dejamos así. Está bien para nuestro programa. Entonces, el siguiente es los bits del dato que le va a llegar. Creamos igual una constante y lo dejamos en 8. El siguiente y el último que vamos a estar ocupando, aparte del error que ahorita voy a configurar, es la paridad. Le ponemos una constante y le ponemos que en este caso no haya paridad. Y el error, crea el clúster de error. El clúster es un conjunto de datos numérico, string y booleano, los tres tipos de datos que tiene LabVIEW. Y aquí tenemos la constante. En este caso, si damos clic 2 veces en el borde, se hace pequeño y así no abarca tanto espacio en nuestro diagrama de bloques. Los demás puertos no les vamos a dar importancia. Y lo que sigue sería la función de bytes at port, bits que le están llegando de comunicación de los datos. Entonces, con control barra espaciadora y buscamos VISA bytes at serial port. Esta sería, la jalamos y la ponemos adentro de el while loop. El VISA serial port, ya que nada más necesitamos que se ejecute al inicio del programa, pues lo dejamos afuera. No necesitamos que se esté ejecutando continuamente. Lo que vamos a hacer es conectar en paralelo este puerto con este puerto y los errores. Lo que va a seguir es el VISA read. Sacamos este bloque y lo conectamos igual en paralelo, error con error. Reference out. Y el VISA bytes at port, este puerto lo conectamos aquí en byte count. Lo que va a seguir es el cerrar el puerto USB una vez que ya se haya terminado de ejecutar el programa. Buscamos VISA close.
Y ese visa close lo vamos a poner acá afuera del while loop, ya que solo se va a ejecutar una vez al final del programa. Lo conectamos igual en paralelo, el error con el error y la referencia con la referencia. Y nos faltaría la visa con el write. Ponemos visa write. Lo siguiente ya sería conectar en paralelo el write con la referencia y con su respectivo error. Lo que sigue va a ser determinar qué va a ser leído y qué va a ser escrito al puerto USB. Entonces, primero que nada, nosotros en nuestra FPGA lo que le mandamos para que lea es un vector de booleanos. En este caso, aquí para hacer un vector de booleanos nos vamos al panel frontal, clic derecho y nos vamos aquí a la carpeta de arrays y sacamos un array. Este array, como ven, es gris, no tiene valor numérico, ni de string, ni de booleano, porque en este caso está vacío. Entonces necesitamos irnos a la carpeta de booleano. Vamos a agarrar esta pequeña palanca que representa encendido o apagado y lo colocamos aquí adentro del array. Y como se ve, el array ya se vuelve verde, identificando que es un array booleano. Nosotros le mandamos un arreglo de 8 bits. Entonces el array lo hacemos grande. Ahí van 4, 5, 6, 7, 8. Los arrays o los vectores de booleanos los lee diferente la view que la FPGA. Por ejemplo, si tenemos que para la view el bit 0 es un 1, en realidad para la FPGA el bit 0 no va a ser un 1, sino el bit 8. O sea, lo invierte, le hace como un efecto de espejo. Entonces, lo que necesitamos aquí es otra vez nos vamos al buscador y buscamos reverse un D array. Con esto solucionamos ese problema. Lo conectamos al array y con eso solucionaremos el problema de que si el bit 0 es el bit 8 y etcétera. Lo siguiente va a ser colocar todos estos comandos. Ustedes pueden buscar los comandos en el buscador, ya que estos son sus nombres. Por ejemplo, este se llama Boolean Array to Number. Este es Unsigned Byte Array Integer y Build Array, y por último este Byte Array to String, ya que nos vamos aquí a nuestro bloque de escritura y aquí, como se ve, es una línea rosa, por lo tanto necesitamos una variable de tipo string para comunicarnos bien con el puerto USB. Entonces, primero que nada, el byte array va conectado a este boolean array to number, ya que del arreglo de bits lo va a transformar en un número booleano. De estar seguros de que lo va a hacer de esa manera, lo ponemos en este convertidor de número a unsigned 8-bit integer, que es un número de 8 bits de código binario, que es ceros y unos, ¿no? Esto es como un filtro. Y por último, el build array, ya que para nuestro convertidor de byte array to string necesitamos un arreglo. Entonces, aquí los arreglos pueden ser de muchos valores. En nuestro caso nada más tenemos de un arreglo de 1, pero en realidad pues, se puede hacer para arriba o para abajo y se pueden meter todos los valores que se necesitan en el arreglo, ¿no? En nuestro caso nada más necesitamos 1 y conectamos esto al convertidor de arreglo a string, y el string ya lo podemos conectar al puerto de script. Siguiente, antes de continuar con la lectura del puerto, es ya terminar de arreglar esto del stop, ya que en este caso, si ocurre un error en la lectura o un error en la escritura del programa, no lo tenemos configurado para que se pare, sino que seguir ejecutando hasta que casi tengamos que reiniciar la computadora para que pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar
el error de lectura, que viene siendo esta línea, y el error de escritura, que viene siendo esta línea, junto con nuestro botón de stop, y lo vamos a conectar todo, que sean unas variables que afecten al stop del programa y separe todo si se llega a ver un error en la escritura o en la lectura. Para esto, como es booleano, podemos ocupar operaciones de AND, OR, NOT, pero en este caso vamos a ocupar el Compound Arithmetic. Esto lo que hace es, en vez de sacar nada más una operación de AND, OR o exclusive OR, etcétera, de dos variables nada más, lo que hace es juntar varias variables, igual que el read-write se puede hacer para abajo o para arriba, para sacar todas las puertas que se necesita a la salida. Entonces vamos a conectar el error de la lectura, vamos a conectar el error de la escritura, perdón, viceversa, de escritura y de lectura, y nuestro botón de stop para conectarlo aquí a nuestro ejecutor. Ahora, clic derecho, change mode, y aquí le ponemos add, ven que tenemos la opción de poner add, multiply, and, or, XOR. En este caso lo ponemos en OR, lo cual ya está de default, y lo dejamos así, y ahora sí ya tenemos nuestro stop 100% configurado para este programa. Lo que va a seguir es la lectura. Entonces, como ven, aquí tenemos nuestro read buffer. Lo que sale, el dato viene en una variable tipo string. Entonces, aquí como pusimos unsigned but array to string, ahora lo vamos a hacer en viceversa, ¿no? Primero vamos a convertir un string a un unsigned byte array. Entonces, buscamos. Aquí lo tenemos, perdón por la tardanza. Y conectamos nuestro cable de lectura a esto. Esto lo que nos va a dar es un número, así como aquí nos generó un número, nos va a dar un número que está constituido por ceros y unos nada más. Entonces, este número lo que vamos a hacer es convertirlo a un valor de double. Aquí nos vamos a la carpeta de numeric conversations y aquí tenemos to double precision float. Agarramos esta, no la agarré, y luego conectamos a nuestra señal de entrada. Lo siguiente, este número ya nos daría los valores de conversión de ceros y unos a valores en este caso como son 8 bits, de 0 a 255. Lo que hacemos para graficar nuestros valores, ya que en realidad nuestros valores van a ir de rango de 0 a 5 volts, no de 0 a 255 volts, hacemos una operación, un multiply, perdón, un divisor, un divide, y lo que hacemos es conectar junto ahí a la salida, conectar la división, y a ambos dos les ponemos una constante, agregamos un double precision float constant aquí. A vamos a ponerle una constante de 5, ya que vamos a tener que multiplicar por 5 el valor. A la división le creamos una constante de 255. Y con esta operación ya nos bajan los valores de 255 a rangos de 0 a 5 volts. Entonces nos vamos aquí ahora al panel frontal, sacamos una gráfica, un waveform chart, hacemos un poco más grande para que se vea. Quitamos, aquí si quieren quitar la amplitud, nada más es clic derecho. Vamos a quitar todo lo que no necesitamos. Aquí Visible Scale Level, le quitamos también. Y vamos a configurar otra vez que sea de 0, pero ahora de 0 a 5 volts, ¿no? Y volvemos a quitarle el Auto Scale al Y. Y también si quieren le quitamos el plot.
aquí Visible Items, le ponemos Plot Legend y se lo quitamos y se va a este cuadro. Ahora, nuestro indicador nada más nos haría falta a conectarlo a la salida y ya se va a ver los datos de entrada al puerto USB en nuestra pequeña gráfica. Y algo también muy importante, como acabamos de ver, es el timing o el wait. Entonces vamos a poner un wait. Nosotros lo manejamos de 10 milisegundos. Entonces vamos a crear la constante de 10 milisegundos. Con esto prácticamente ya tendríamos todo, pero también nosotros queremos que los datos de entrada de la tarjeta de adquisición de datos se vayan a un archivo Excel. Entonces, este va a ser otro proceso que necesitamos configurar en nuestro programa. Lo primero que vamos a necesitar es la ubicación del archivo, donde lo vamos a generar, porque nosotros no vamos a leer, no vamos a hacer lectura de ningún archivo, sino que lo vamos a crear, vamos a hacer escritura de un archivo. Entonces nos vamos aquí al panel frontal, hacemos clic derecho y nos vamos a la carpeta de Strings and Path. Lo que necesitamos es el File Path Control. Lo ponemos en el panel frontal y se ve reflejado aquí en el diagrama de bloques. Esta acción lo que vamos a hacer es, vamos a leer de la carpeta donde queremos que se guarden nuestros archivos, vamos a leer cuántos archivos hay, cómo se llaman y así en base a esto vamos a nombrar nuestro siguiente documento. Por ejemplo, si en la carpeta existe el documento reporte 1, reporte 2 y reporte 3, pues nuestro siguiente documento que vamos a querer hacer es reporte 4. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a nosotros aquí colocar en dónde queremos de qué carpeta queremos agarrar o empezar a contar los documentos, ¿no? Lo que seguirá es con estos 4 bloques de función. Aquí este se llama list folder, este se llama array size, este es nada más un incremento de valor de +1 y este es un transformador de número a una constante o un valor string. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es conectar nuestro path, nuestro control del path aquí a este puerto, ya que en este bloque nos va a hacer la función de listar. Debido a que nosotros queremos que lea una carpeta, este va a enlistar los nombres de los nombres de los archivos que hay y los nombres de las carpetas adentro de esa carpeta que hay. Nosotros nada más necesitamos el nombre de los documentos, entonces los otros puertos quedan eliminados. Entonces el puerto de file names lo conectamos a el siguiente, que es un array size. Esto lo que hace es, de un arreglo, te lo mide. ¿Cuántos documentos o cuántos datos hay en ese arreglo? Y dato curioso, LabVIEW empieza a contar desde cero. Es un software que empieza a contar desde cero. Empieza 0, 1, 2, 3. Entonces el 0 lo cuenta como un valor. Entonces este valor, el size que te dice, está valuado contando desde cero. Entonces este valor que nosotros tenemos, le tenemos que agregar un 1, por eso está aquí el incremento. Y el valor final, que es un número, de número a una constante decimal. Lo siguiente sería, ahora sí, nombrar nuestro nuevo documento o reporte. Lo que vamos a hacer es concatenar. Concatenar es un pequeño ejemplo. Si tenemos una constante de string aquí de hola y mundo, lo que hacemos al concatenar es las dos constantes las ponemos en una sola oración para que diga hola mundo. Ese sería concatenar. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos al buscador. Déjame quitar esto. Y ponemos aquí concatenate strings. Y aquí nos sale. Con al igual que el build array, al igual que el compound noun, se puede hacer grande o pequeño. Nosotros en este caso necesitaremos 3 variables o 3 constantes para nombrar nuestro nuevo documento. Y lo ponemos. El orden de la oración
de cómo va a salir ya concatenada va de arriba hacia abajo. Entonces nosotros ponemos aquí en la primera, creamos una constante y le ponemos reporte. Lo ponemos acá. Reporte número, el número vendría siendo el que acabamos de sacar aquí. Y por último ponemos otra constante acá con la terminación del tipo de documento que queremos. En este caso nosotros queremos un documento de hoja de cálculo de Excel, entonces ponemos .xlx, lsx, perdón. Y ya que tenemos esto, nos vamos otra vez al buscador y ponemos build path. Esto lo que hace es ya nos crea una nueva dirección en la carpeta. ¿En qué carpeta? En la misma que nosotros hicimos la lectura, entonces conectamos aquí mismo, al mismo path. Y lo que necesitamos acá abajo en el otro puerto es el nombre del nuevo path. Y para eso conectamos todo lo que acabamos de hacer a este puerto de aquí. Y lo que sigue es, ya que tenemos el nombre del nuevo documento, sigue la escritura para el nuevo documento. La escritura de nuestro nuevo documento lo vamos a hacer, otra vez nos vamos al buscador, y lo vamos a hacer con un bloque de comandos que es write to measurement of file. Es este de aquí. Lo jalamos. Como ven, es un poco más diferente de los demás, ya que este es una acción un poco más avanzada en el programa. No es tan sencilla como los demás bloques. Se tarda en cargar y nos sale esta ventana, la configuración. Aquí nos aparece el pad en donde queremos que se guarde. En sí, no le hacemos mucho caso porque el pad que vamos a ocupar es el que vamos a poner aquí. Entonces lo dejamos tal y como está. Lo que queremos no es un archivo de texto, sino lo que queremos es un archivo de hoja de Excel. Lo ponemos en empty time column y todo lo demás lo dejamos así como está. Ahora, lo que sigue es, aquí vemos que necesitamos el puerto, el nombre del documento y nuestra señal, la señal de la que queremos tomar los datos. Entonces, primero que nada, ponemos nuestro nombre de nuestro file, aquí file name, y lo conectamos al nombre que acabamos de diseñar. Y para eso sería todo lo que hicimos acá afuera. Se hace solo una vez y se conecta ya al write measure file, ¿no? Entonces, lo siguiente que va a hacer es los datos que queremos poner en la hoja de cálculo vienen de nuestra entrada, obviamente, del Visa. Aquí lo diferente es que los datos vienen en un arreglo. Entonces, el arreglo no se puede poner en el archivo de hoja de cálculo de Excel y por lo tanto necesitamos solo un dato por todo el arreglo. Lo que necesitamos es irnos aquí a la carpeta de array y agarramos que es index array. Esta lo que hace es justamente lo que les acabo de decir. Del arreglo agarra un dato o solo un arreglo más pequeño dentro de este mismo arreglo, como aquí está. Regresa un elemento o un arreglo de n dimensiones más pequeño que el arreglo de la señal. Entonces, lo que ponemos es, de este puerto lo conectamos a nuestra señal de entrada. Aquí recuerden que LabVIEW empieza a contar desde 0, entonces creamos una constante de valor 0 y nos va a leer el primer valor del arreglo que viene aquí en la señal de entrada. Y en el elemento final ya lo metemos a signal. Por último, para ver los valores que se están graficando en forma numérica, nosotros nos vamos aquí a numeric indicator, como ya lo habíamos visto previamente, y con ese indicador nosotros lo podemos conectar
a la señal aquí del index array para que nos muestre los valores que están saliendo o el valor que está saliendo al final o al inicio del arreglo. Depende de cómo lo vean ustedes. Y ese sería todo, sería el programa. Nada más faltaría de customizar un poco el panel frontal, ya que así no es atractivo. Y esto lo podemos hacer cambiando colores, por ejemplo, con el comando Shift más clic derecho, nos sale esta pestaña. Y aquí nos vamos a esta configuración con el pincel y el color. Y podemos empezar a pintar. Ponemos clic derecho otra vez y nos va a salir los diferentes colores que podemos poner. Así lo podemos hacer aquí también. Cualquier cosa que pueda tocar el pincel lo va a colorear. Entonces así terminaremos de customizar nuestro programa. Al final, después de retocar un poco, hacer más compacto nuestro código y de terminar de customizar nuestro panel frontal, terminaría algo así. Las palancas, como ven, se activan y a través de la lectura de la FPGA ya se van a graficar aquí los datos, como ven, de 0 a 5 volts, y este es nuestro indicador del valor del index array, que nos va a estar mostrando el valor que nos está mandando la señal. Y por último, aquí el puerto serie lo seleccionamos. Aquí tenemos nuestros diferentes puertos COM, que son puertos USB también. Entonces en este caso lo vamos a ocupar como COM6. Y eso sería todo de mi parte y les dejo con la programación de VHDL. Ahora voy a explicar cómo es que logramos hacer la comunicación UART de forma bidireccional utilizando la FPGA. Para empezar, el código que hicimos está hecho completamente en VHDL. Tenemos un archivo top, aquí se puede ver, y dos archivos que son de receptor y transmisor. La razón por la que los separamos es porque así es mucho más fácil de simular. Y también es una buena forma de ordenar el código. Para empezar, voy a explicar lo que es el transmisor. En el transmisor voy a tener un genérico que se llama reloj por bit, que va a ser, aquí lo puse en 3 porque lo estaba simulando, pero en realidad es 5208. ¿Por qué es este valor? Porque como vamos a trabajar a 9600 baudios y la tarjeta tiene una frecuencia de 50 MHz, entonces significa que 50 millones entre 9600, que es la tasa de baudio, nos da como resultado la duración de un bit. La duración de un bit cualquiera en esa tasa de baudio, en 9600, y es justamente esta duración. Y esta nos va a servir para varias cosas. Por otro lado, tengo dos señales, que es la de CLK envío. Esta me va a servir como una referencia para estar contando la señal para ubicarme entre los bits. Ahorita voy a explicar muy bien qué onda con eso. Y el contador es para tener un control de cuántos bits voy enviando. Para empezar, como se puede ver, la señal CLK envío va a estar aumentando todo el tiempo. Una vez que esta señal sea igual a reloj por bit menos 1, significa que el contador de datos ahora va a aumentar. O sea que va a esperar a que dure lo que debe de durar cada pulso en 9600 baudios y aumenta el contador. Esto nos asegura que estemos trabajando a la misma velocidad que el puerto que va a recibir. Y este contador de datos lo vamos a utilizar aquí en un case. Esta es la parte en la que se define el protocolo a utilizar. Para empezar, tenemos aquí el bit de inicio. Ese es el bit más importante para empezar la comunicación. Después siguen los demás datos, los 8 bits de datos que hay que enviar. Y por último, el bit de paro, el bit final. Como esta comunicación en modo de espera va a estar todo el tiempo en 1, por eso le puse when others que sea igual a 1. Este va a ser la señal de transmisión, la que se va a transmitir. Así que cada que se envía datos, llega el bit de inicio, los 8 bits de datos, el bit de paro, y en los demás, en todo el tiempo que resta va a estar en 1. Y ahora, ¿cuánto tiempo va a estar?
pues hasta el límite de este contador, que lo pusimos en 80. La verdad puede ser hasta incluso el límite en 11 sin que haya problemas, pero pues no queremos saturar tanto el programa porque va a estar guardando los datos en un archivo de Excel cada que los recibe. Si lo hacemos muy rápido se va a saturar. Ese es el funcionamiento del transmisor. El receptor funciona de una forma un poco más compleja. Este es el código y se trata de una máquina de estados. La máquina de estados contiene estos 5 estados que tenemos aquí. El primer estado se llama descanso. Es en el que la señal de recepción va a estar todo el tiempo en 1. Cuando la señal de recepción está así, lo único que va a hacer es esperar a que la señal de recepción sea 0. En cuanto sea 0, pasa inmediatamente a la señal de inicio. Y es allí cuando se determina si sigue al siguiente estado, que será el de datos, o si no, o si se regresa. Aquí lo puse de forma más didáctica, pero de aquí se puede regresar a descanso o se puede ir a datos. Aquí lo podemos ver. Cuando está en el estado de descanso, si la señal en la que se recibe baja a 0, significa que vamos a cambiar de estado al estado de inicio, es este. Si no, va a seguir en estado de descanso. Ahora, en el estado de inicio va a suceder esto. Mientras la señal de datos sea igual a 0, entonces se va a ejecutar todo este código. Si no, entonces se regresa. Así que mientras esté en 0, lo que va a hacer es contar. Va a existir un conteo en todo momento. La señal CLK conteo va a estar contando en todo momento y se va a evaluar también si va a llegar a reloj por bit -1 entre 2. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue el bit de inicio va a tratar de posicionarse a la mitad de ese mismo bit. Si llega a posicionarse a la mitad antes de que la señal suba a 1, significa que sí es el bit de inicio y entonces ya se va a pasar al bit de datos. Entonces esto nomás nos sirve para ubicarnos en la mitad del bit e irnos al estado de datos. Lo que va a pasar en el estado de bit de datos es lo siguiente. Mientras no esté llegando al reloj por bit, lo que va a hacer nada más es seguir contando y mantenerse en el estado actual. En cuanto llegue al reloj por bit, va a hacer esto. Primero va a reiniciar el conteo y después al dato correspondiente, al número de bit que corresponda, le va a asignar el valor que llega. Ese número de bit comienza siendo 0. Y cada ciclo que pase se va aumentando. De hecho, por ejemplo, imaginando que sea el número, el primer bit, va a valer 0. Entonces el valor 0 de datos se le va a asignar el valor que llega. Después se va a evaluar esto. Si el número de bit es menor a los datos por recibir -1, entonces se mantiene en el mismo estado y se aumenta el número de bit. Los datos a recibir, ese es otro parámetro que tenemos aquí, que es 8 nada más. Así que ese valor va a estar entre 0 y 7. Se va a ejecutar estos 8 veces, en el que se va a guardar el dato en la variable datos de 0 a 7. En cuanto llegue al 7, este valor ya no se va a evaluar, ahora se va a evaluar y lo que va a pasar es que se va a mandar al estado de paro y el número de bits se va a reiniciar para que en la siguiente recepción se pueda volver a ejecutar esto sin problema. Entonces, una vez que ya contó los 8 bits, se va al bit de paro y lo que va a pasar es que espera un ciclo de reloj. Y pasa justamente eso. En cuanto llegue el conteo a reloj por bit -1, lo que va a pasar es que el conteo se reinicia y se va al estado de limpieza. Mientras no pase eso,
solamente se va a contar y se va a mantener en estado de paro. Y una vez que esté en limpieza, lo que va a pasar es que se asignan ya los datos guardados y verificados en el ciclo anterior, en el estado anterior más bien, y se va a ir al estado de descanso. Cualquier otro caso se va a ir al descanso, pero eso no es muy necesario.